Materiales, ¿cuál elijo? Me da vueltas la cabeza. Oh. Saludos artistas y artesanos. Muchos de los que comenzáis en este mundo me preguntáis cuáles son los materiales más adecuados para iniciarse en joyería y bisutería y manualidades con resina epoxi, que también se llama epóxica, cristal líquido, porcelanato, gemelos, vidrio líquido. Tiene muchos nombres, ya sabéis. Y aquí va el vídeo de hoy, donde ya os puedo hablar con bastante más experiencia que al principio para deciros qué materiales nunca, qué materiales siempre y qué materiales depende del trabajo que vayas a hacer. Esto es Arteclar, mi nombre es Gabriel y adelante con el vídeo. En la descripción tenéis los vídeos mencionados, los materiales y el minutaje. Estos materiales que voy a mencionar son para un uso básico en resina epoxi, que yo considero que al principio son dos usos básicamente. Uno, pequeñas piezas de joyería y bisutería de no más de 5 milímetros de grosor, con encapsulado de objetos o no, y que se suelen utilizar en dijes, colgantes, collares, pulseras, aretes, pendientes, etc. Y dos, en cubiertas transparentes tipo barniz, pero aplicado vertiendo sin brocha ni pincel. Muy útil en fotografías, pines y otras creaciones. El primer material, sin duda alguna, es la resina epoxi. No se puede trabajar sin este material, pero te interesa saber cuál es la más apropiada para joyería, bisutería y manualidades. La que se vende en España como multiusos da muy buenos resultados. Importante antes de comprar o de aplicarla, tener en cuenta lo siguiente: el grosor máximo de la capa que esa resina epoxi te permite y la densidad o espesor de la resina. Si su densidad se acerca más a la de la miel, es una resina ideal para capas con efectos de marmoleado, imitación de piedras, olas con espuma, donde se necesita que los colores no se difuminen del todo. Por el contrario, si es mucho más líquida y su densidad se asemeja más a la del aceite, esta resina es mejor para encapsulados, ya que las burbujas subirán más fácilmente a la superficie y podrán eliminarse mejor. Estas características y otras, como el tiempo que tarda en gelificar y en curar, y la temperatura ambiente a la que se recomienda trabajarla, la debe de facilitar el fabricante y el vendedor en la ficha técnica. En la descripción os dejo un enlace a las resinas epóxicas de estos dos tipos. Los materiales de seguridad. El ambiente idóneo para trabajar con resina epoxi es un espacio lo más ventilado posible y utilizando unas medidas de seguridad. Para proteger la piel de las manos, lo mejor son los guantes de nitrilo desechables. Estos te protegen de desarrollar dermatitis con un uso continuado sin protección en el tiempo, Las mascarillas de seguridad de carbón activo de doble filtro autofiltrante, con los filtros apropiados para productos que pueden producir gases y compuestos orgánicos volátiles, son clave. Y las gafas protectoras previenen que el líquido entre en contacto con el ojo ante una salpicadura. Yo soy muy estricto en este punto de la seguridad. Un plástico protector. Proteger la superficie donde se va a trabajar con resina epoxi es fundamental. La resina epoxi se derrama muy fácilmente por la superficie y como sea transparente es muy difícil de ver. Una vez seca, sobre una superficie de madera natural, MDF, pintada, incluso sobre plástico o metal, es muy difícil de eliminar. En la madera y aglomerados arrancarás un trozo de madera si intentas eliminarla. Lo mejor para evitarlo es utilizar un plástico protector. Yo utilizo este forro de libros transparente que me permite despegar las gotas de resina cuando endurecen. Pero cualquier superficie antiadherente te servirá, como el hule de los manteles de plástico o incluso protectores de silicona. Los vasos de mezcla. En este punto me lo estoy replanteando. Ya hice un vídeo donde explicaba cómo limpiar vasos reutilizables. Ahí lo tenéis. La verdad es que tienen muchos usos si no dejas que la resina epoxi se recaliente en el vaso y se endurezca allí dentro. Pero tiene el inconveniente de que para limpiarlos se necesita una gran cantidad de papel y de líquido disolvente de resina. En mi caso utilizo acetona o alcohol.
Y también hay que ver de qué forma se es más respetuoso con el medio ambiente y gastarás menos dinero. Si utilizando los vasos desechables o utilizando vasos reutilizables de silicona que tienes que limpiar con grandes cantidades de acetona y de papel. Para vasos a partir de medio litro, prefiero utilizar vasos desechables, porque para limpiarlos necesitarías ingentes cantidades de papel y de acetona. Pero para pequeñas mezclas sí que veo muy práctico utilizar estos vasitos o pequeños recipientes de silicona reutilizable. Tú decides. Además, los vasitos medidores son muy útiles cuando los fabricantes te indican las proporciones del catalizador y la resina por volumen. En cambio, si los fabricantes te facilitan las proporciones por peso, mejor el siguiente material. Mira, mira. La báscula de precisión. Si el fabricante te dice que debes de calcular las proporciones en la parte A y B de la resina epoxi por peso, una báscula de precisión será imprescindible. Cuanto más precisa y más decimales tenga, mucho mejor. Especialmente importante este detalle para calcular pequeñas cantidades. Al mínimo error en estas pequeñas cantidades, la resina epoxi tendrá problemas para endurecer. También debes de fijarte en el peso máximo que puede alcanzar. Algunas básculas de cocina te pueden servir y llegan a pesar hasta 5 kilogramos. En cambio, otras, tamaño calculadora y de mayor precisión, te permitirán llegar solo a 100 o 200 gramos. Ideales para pequeñas cantidades con mucha precisión. Las encontrarás muy económicas por internet. Los palitos para mezclar. Yo prefiero los palitos de madera redondos porque ofrecen menos resistencia y me da la impresión de que ayudan a generar menos burbujas, al igual que estos palitos de silicona. Además, ambos son reutilizables si los limpias con un papel impregnado en alcohol o acetona nada más de usarlo. Yo hace mucho que no compro porque siempre utilizo los mismos que voy limpiando. El nivel. El nivel es ese material que no se le suele dar la importancia debida, pero tiene una importancia capital. Nivelar la superficie es importante, tanto en los trabajos con moldes para que quede distribuida la resina uniformemente, como especialmente en los trabajos con fotos, que no tienen protección en los bordes. En este caso, como se lleva la resina epoxi hasta el máximo de capacidad de la pieza, formando una cúpula, al mínimo desnivel se derrama. Importante nivelar en sentidos opuestos. Unas patas de altura regulables. Cuando no puedes nivelar la mesa o la superficie sobre la que vas a trabajar, te puede resultar mucho más cómodo utilizar estas patas regulables. Con 3 tienes bastante. Estas las podrás colocar bajo la tabla, fotografía u otra superficie que irá encima de la mesa. Son muy útiles y fáciles de usar. Nada mejor que estas patas que compré por Amazon, que te pueden ayudar a nivelar la plataforma sobre la que vas a trabajar cuando el suelo no está nivelado y es difícil nivelar la propia mesa. A mí me ayudan mucho. Yo la he utilizado cuando necesito superficies perfectamente niveladas o bien cuando quiero una cierta pendiente, como hice en las tablas con olas. Los moldes de silicona. Los moldes de silicona, ya sean específicos para resina o para repostería, son básicos para tus bisuterías con encapsulados, o también los puedes utilizar sin nada dentro, solamente con la resina. Unos buenos moldes de silicona como estos especiales para bisutería en resina te servirán para colgantes, dijes y llaveros, pendientes o aretes, collares, posavasos, etc. Y te durarán mucho tiempo si los cuidas bien aplicando después del uso silicona en spray o aceite mineral. Algunos como estos llevan conmigo desde que comencé. Fíjate muy bien cuando los compres por internet si la superficie es lisa y brillante u opaca. ¡Ojo, ojo, ojo! Procura que tengan una superficie lo más brillante posible, porque eso te asegura que las piezas queden totalmente relucientes. Si tienen una superficie lisa pero opaca, significa que la superficie es algo rugosa, por tanto tus piezas quedarán sin brillo. En ese mismo detalle de las paredes brillantes debes de fijarte si compras moldes de repostería.
Estos te pueden servir para resina, pero suelen ser más finos y si tienen zonas con muchos ángulos se pueden desgastar más fácilmente y romper por ahí al desmoldar. Los moldes translúcidos son más versátiles porque te permiten utilizarlos con resina UV de un solo componente. Te estoy hablando de resina UV. Mira el vídeo, que cura bajo una lámpara ultravioleta como las de las uñas, ya que es muy probable, si vas a hacer bisutería con resina epoxi, que también te animes a utilizar la resina UV. Y si tienes moldes translúcidos para resina epoxi, también te servirán para resina UV, ya que los rayos ultravioletas de la lámpara entran por las paredes del molde para que endurezca bien dicha resina. Los pigmentos y los colorantes. Es muy habitual colorear la resina, y aunque tienes muchos productos distintos en el mercado, para empezar te recomiendo 3. Si quieres acabados opacos, los pigmentos empastados te servirán. Con una mínima cantidad puedes teñir mucho la resina. Y si quieres que tu pieza quede translúcida, lo mejor son los pigmentos con base alcohol. Con estos pigmentos líquidos y empastados nunca debes de sobrepasar el 2% de la mezcla. Así no afectará al endurecimiento. Y tampoco te deben de faltar los pigmentos nacarados o polvo de mica. Estos dejan unos efectos metalizados impresionantes, altamente recomendables. Estos 3 pigmentos funcionan muy bien con la resina epoxi, aunque puedes utilizar otros colorantes menos específicos para resina, como la pintura acrílica, la pintura al óleo o el esmalte en spray. Si bien no tienen la misma capacidad para teñir que los específicos para resina, en este vídeo te hablo de ellos. El rebabador. A menudo, cuando no se controla muy bien al verter la resina y te excedes o te quedas corto, pueden quedar unos bordes filosos o cortantes que se pueden eliminar fácilmente con este aparato llamado rebabador. Muy cómodo de usar y está diseñado para que no te cortes, dado el sistema móvil de la parte metálica, que además se puede reemplazar. Se suele vender con más repuestos. ¿Que lo puedes sustituir por un cúter o un bisturí? Sí, pero que es mucho más cómodo y seguro el rebabador, también es muy cierto. Instrumentos para hacer agujeros. Empecemos por el taladro de mano. Algunos de estos moldes para dijes, colgantes, aretes y pendientes poseen un saliente para que quede el agujero ya hecho. Pero en muchas ocasiones, especialmente si tú haces el molde, no queda ese agujero. Lo tienes que hacer tú. Y hacerlo es muy sencillo con este taladro de mano. Es muy barato y lo envían con unas brocas para agujeros de pequeño calibre. El más grande que te suelen permitir es el de 3,2 milímetros. Y el más pequeño ni sé, es como un alfiler muy fino. Es una herramienta muy fácil de utilizar y que te permite controlar muy bien la presión y el lugar exacto donde quieres hacer el agujero. Y para quienes quieran trabajar más rápido... Gabriel, para, que te estás metiendo en las herramientas que no son imprescindibles para iniciarte en resina epoxi, en manualidades, joyería y bisutería. Ah, sí, que ahora toca hablar de materiales que no son imprescindibles para hacer 4 pines y 2 llaveros. Pero que si te va gustando trabajar con la resina epoxi, es muy probable que te hagan falta y muy pronto. La Dremel o multiherramienta. Además de para hacer agujeros más rápidos que con el taladro de mano gracias a su complemento de mandril, la multiherramienta te permitirá hacer muchas más cosas como grabar, pulir, lijar, cortar. Si te gusta hacer bisutería con madera y resina, como es mi caso, es muy recomendable. Y si no, olvídate de ella. ¡Ah, qué cruel! Material para hacer moldes. Hacer tus propios moldes te permitirá reproducir piezas con otra forma distinta de las que te ofrecen los moldes de silicona ya comprados. Entre los materiales del mercado, yo recomiendo para reproducir pequeñas piezas, además rápidamente, esta pasta de silicona de 2 componentes. Yo la sigo utilizando cuando tengo prisa y quiero hacer pequeñas pruebas. El inconveniente que tiene es que en modelos con amplias superficies lisas es fácil que formen zonas sin cubrir,
lo cual se refleja en la pieza. Algo similar ocurre con moldes con materiales caseros, como los que hice con silicona para sellar y maicena. En este vídeo los veis. Dan muy buenos resultados para pequeños moldes de piezas que no tienen una superficie plana importante. Silicona RTV. Al ser un producto líquido, las siliconas RTV te pueden dar unos acabados más perfectos, y estas pueden ser translúcidas y de color, y se adaptan a la perfección a los contornos y volúmenes del modelo que quieres reproducir. Además te permite hacer moldes más grandes. Mira este otro vídeo. Más materiales que comprarás en función del uso. He dejado para el final unos materiales que te pueden ser necesarios o no al principio, dependiendo del uso que vayas a hacer con la resina epoxi. Si la vas a cortar o la vas a trabajar en joyería con madera, además de las sierras de marquetería, el material para pulir y lijar es fundamental. Lo puedes hacer de forma manual, para lo que necesitarás limas y limatones para madera, para rebajar las zonas rectas con la parte recta o curvas, como en el interior de los anillos con la zona curva de esta lima de media caña. Las lijas al agua, pensadas para humedecer con agua y evitar que el polvo nocivo de la resina entre en las vías respiratorias, te servirán para dar forma e ir puliendo una superficie hasta darle un brillo como el de este anillo. La numeración va desde el grano más grueso, para desgastar más, como la de 80, 100 o 120, hasta las de pulir a partir de un grano de 3000. Estas últimas son más finas. Y para darle un pulido más fino, puedes utilizar las esponjas pulidoras con granos extra finos hasta el 8000 o el 12000. El líquido pulidor te ayudará a darle el pulido más fino. Y los aceites y ceras darán brillo a tu pieza. Para ver más detalles sobre cómo lijar y pulir, mira este vídeo. Y si hablamos de un pulido mecánico, por supuesto necesitarás una Dremel o multiherramienta, que sirve para piezas más finas, o bien una lijadora eléctrica circular para piezas más grandes, e incluso una pulidora de joyería. Pero esto último será cuando quieras convertirte en alguien profesional de la resina. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha resultado útil, no lo dudes y dame un like, suscríbete, activa esa campanilla hombre para que te lleguen los avisos de los próximos vídeos de YouTube y comparte con todos aquellos que estén deseando tener esta información. Y ahora, para que recuerdes bien la lección, adelante con las rimas arteclarias. Materiales, ¿cuál elijo? Un aprendiz preguntaba a un maestro resinero que de gozo levitaba. Namaste. Hijo mío, respondía, casi ni pestañeaba. La resina no te falte, la epoxi, aunque es más cara. Luego un forrito que cubra la mesa donde trabajas, que con un nivel corriente dejarás muy nivelada. Vasos, palitos, pigmentos y una pequeñita báscula dejarán tu resinita mezclada y coloreada. Así la podrás verter en unos moldes pequeños de silicona muy blanda para aretes y llaveros y dijes bajo demanda. No olvides la protección, nunca debes de olvidarla. Guantes de nitrilo buenos, de protección una máscara y unas gafas en los ojos, listo para utilizarla. El resto de materiales dependerán de tus ganas. Quedas bendecido, hijo, no olvides estas palabras. Namaste, namaste, namaste.